Amén, gloria a Dios. Directamente desde la Iglesia Evangélica Emanuel, su pastor Ramón Vera predicando la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Búsquelo y cuando lo encuentre se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hoy voy a estar hablando acerca del tema en forma de pregunta: ¿sobre qué edificas? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Dice así la palabra del Señor, Mateo 7:24. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por cada una de las personas que está aquí listo para escuchar tu palabra, aquellos que lo escucharán, Señor, después, cuando se proyecte la grabación en los medios sociales. Señor, bendiga sus vidas también de una manera en especial. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pueden tomar su lugar, hermano Tony. Por favor, me mueve este púlpito de acá abajo para otro lado. Bendito sea el Señor. Quisiera considerar el tema en forma de pregunta: ¿sobre qué estás edificando tu casa? No cabe duda que vivimos en la era de las construcciones. Donde quiera que andamos, miramos, parece ser que se está construyendo nuevos edificios, nuevas casas, y a donde quiera que vamos se levantan edificios por todas las ciudades. Hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de viajar a África y estuvimos esperando un avión en un país árabe llamado Dubái, y aquel país reclama tener el edificio más grande del mundo, y en real sí lo tiene, enorme edificio en aquel país, que según dice la estadística, que es el edificio más grande del planeta hasta el día de hoy. Y si sabes lo que tienes como líder en tu casa, si sabes a qué se refiere la palabra del Señor, vas a poner mucha atención en cómo edificar tu casa. La edificación no es solamente la de madera, la de ladrillos, la de cemento con clavos y herramientas, pero hay una edificación que no lleva clavos, que no lleva maderas, que no lleva cemento, pero que sí tiene que ver con lo que nosotros aportamos para que tu casa y mía puedan ser edificadas. Sin duda alguna, para aquellos edificios que usted ve enormes, de muchos pisos, hay una base bastante grande hacia abajo también, ¿verdad que sí? Se tiene que cavar profundamente de acuerdo al número de pisos que va a subir o niveles que va a subir. Y así debe de ser nuestra vida, bien erguida, bien levantada,
pero con una profundidad que haga que se mantenga parada, que se mantenga erigida. Y hoy me gustaría hablarte de una de las parábolas más populares de nuestro Señor Jesucristo, registradas en este Evangelio según San Mateo. Y creo que el punto central de la parábola tiene que ver en forma de cómo nosotros construimos nuestra casa. Cita el salmista en el salmo que leyó nuestra hermana María, en el Salmo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero que sepan que Dios es el arquitecto perfecto, Dios que nos puede ayudar por medio del Espíritu Santo a edificar nuestros hogares, a edificar nuestras familias. Y tenemos que admitir algo: nosotros no sabemos nada de cómo edificar, pero la palabra de Dios está en las instrucciones. Cuando los constructores van a construir un edificio, primero tienen que consultar con el arquitecto, el que hizo los planos. En inglés le llaman the blueprint. Y cuando los que van a construir examinan los planos, se dan cuenta las medidas exactas, se dan cuenta las dimensiones exactas del edificio. Pues yo quiero decirte que la palabra de Dios también hay dimensiones exactas de cómo nosotros podemos construir nuestros hogares, nuestras casas, espiritualmente hablando. Lo primero que tenemos que hacer es invitar al Señor a que Él tome control y declararnos que usted y yo no sabemos nada. El problema más grande que tiene Dios es con personas que creen saber algo y quieren ayudarle a Dios y echan a perderle el trabajo. ¿Entiende? Mientras menos usted y yo digamos que no sabemos nada, mejor material somos para el Espíritu Santo, para ayudarnos a admitir que no sabemos nada y ayudarnos a construir. Y eso lo hacemos si nosotros aceptamos esta palabra que el Señor nos trae aquí hoy. Si yo preguntara cuántos de ustedes son constructores que saben de medida, yo creo que el único que levantaría la mano aquí es el hermano Carlos, que sabe algo de construcción, ¿verdad? Por lo menos sabe más que nosotros, ¿verdad que sí? Pero alguien ha diseñado el hogar, alguien ha diseñado la casa, ¿verdad que sí? Y el que trabaja en la construcción y es bueno porque alguien lo entrenó. Gracias al Señor por las personas que sí saben y nos han entrenado para cómo edificar nuestra casa. Entonces, si vamos a edificar, tenemos que asegurarnos sobre qué vamos a edificar. Amén. La Biblia, en esta escritura que hemos leído hoy, el Señor en esta parábola hace la comparación de dos hombres. Uno que construyó sobre la roca y llegaron los ríos, llegaron los vientos, llegaron las tempestades y la casa estaba sobre la roca, no se movió, no se destruyó. En cambio, la Biblia habla del que construyó sobre la arena y cuando sopló el viento contrario, dice que la casa se derrumbó. Entonces, vuelvo y te hago la pregunta: ¿sobre qué estás edificando tu casa? Y vuelvo y hago la aclaración que no es el edificio, aunque es importante que la casa donde estemos estén bien construida. Especialmente aquí en el estado de California hay una falla de San Andrés que le llaman y nosotros estamos muy cerca de ella. Si hubiera un terremoto de magnitud de 6.9 en California, la mayoría de las casas se van para el suelo, porque estamos justo por donde pasa la falla de San Andrés. Pero hay una falla espiritual que a veces ataca en forma de terremoto a los hogares.
que si tú y yo no estamos fundados sobre Cristo, que es la roca, vamos a caer. La Biblia dice en el Salmo 40 que el Señor sacó nuestros pies del lodo cenagoso y los ha puesto sobre la peña. Y esa peña, amigo y hermano, que estás aquí en esta tarde escuchando, es Jesucristo. Si nosotros tenemos nuestros pies, nuestra mente, nuestro espíritu sobre el Señor y la palabra, no vamos a errar. ¿Cómo pues edificamos y sobre qué edificas tu casa? Consideremos los dos ejemplos dados por el Señor, recordando que hay una palabra que nos viene desde el griego original y la palabra es oikos, y me gustaría considerarla en otra dimensión, y es la palabra oikohagión, que significa una casa santa. Amén, refiriéndose no solamente al tabernáculo del Antiguo Testamento, no solamente a aquel templo que los israelitas adoraban a Dios, pero que fue destruido en el año 70 por Nabucodonosor y su ejército, y el pueblo se quedó llorando porque hasta los vallados, los cercos fueron derribados, todo fue destruido y fueron llevados cautivos bajo Nabucodonosor, el gobierno de Nabucodonosor, a Babilonia. Y ellos sufrían porque no tenían su ciudad, habían destruido los muros. Y hoy Dios nos ha enseñado una teología completamente nueva. Del Antiguo Testamento, la palabra oikohagión, o hagión oiko, significa una casa santa, no solamente el templo, pero también nuestro templo, que es el cuerpo, debería de ser santificado para Dios, para que no vaya a ser derrumbado, como fue derrumbada la casa del hombre que edificó sobre la arena. Voy a comenzar con el hombre que la Biblia le llama el hombre prudente. El hombre prudente es una persona inteligente, es una persona que calcula bien lo que va a hacer, es una persona que calcula bien los gastos, para que cuando se vaya a terminar el proyecto, nadie pase por la calle y diga, mira, que él se quedó a mitad de camino, nunca pudo terminar. El hombre prudente, decidió edificar su casa, dice la palabra, sobre una roca. Y hemos declarado en esta tarde que Jesucristo es la roca de la iglesia, Jesucristo es la roca del matrimonio, Jesucristo es la roca de un hogar cristiano. Y eso fue muy buena idea, muy buena decisión la del hombre, edificar sobre una roca. Y depende del fundamento donde usted y yo edifiquemos, determinará la duración de tu casa o de tu hogar. Si tú edificas sobre el fundamento que es Cristo, sobre el fundamento que es la roca, que hemos dicho que es Jesucristo, tu casa será fuerte. Si el fundamento es fuerte, y bueno, esa casa o ese edificio se va a mantener en pie, no se va a caer. Y quiero que sepa que no hay una casa sobre el planeta Tierra, hablando de casa, que no ha pasado por vientos, por huracanes, por tormentas, por fuego. Amén. ¿Cuántos supieron que hay casas que se han quemado? No ha empezado bien el verano y ya han habido varias casas que han quedado achicharradas aquí en el condado de Kern. ¿Por qué? Quizás por la negligencia, quizás porque la casa no tenía cosas tan sencillas como un pequeño aparato como ese que está allá arriba, y allá tenemos otro que si hay un fuego te da una alarma. Esa es una alarma de fuego. Hay gente que necesita la alarma del Espíritu Santo para que sepan que cuando la familia, el matrimonio está bajo ataque, no se vaya a quemar. Hermano, nosotros podemos salir en defensa de lo nuestro porque el Señor nos está avisando. Y creo que este es el mejor ejemplo, el del hombre prudente, que debemos de seguir. La pregunta que sigue en pie es: ¿sobre qué edificaremos
nuestra casa. ¿Qué tipo de fundamento quieres tener en tu matrimonio, en tu casa? Es allí donde estriba nuestra victoria, mis queridos hermanos y amigos que están acá y aquellos que están escuchando. San Pablo señala a los corintios, a la iglesia de Corintios, que Cristo es el fundamento de la iglesia, y aquel buen fundamento que la Biblia le llama el fundamento de los apóstoles, en la sabiduría que Dios nos da para poder fundar lo que Dios quiere que tú y yo fundemos en relación a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y aquel buen fundamento que los apóstoles y los profetas fundaron sobre él se llama la fe. Primera de Corintios 2:5 dice la palabra de Dios, y usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Primera de Corintios 2:5 dice la palabra: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para poder hacer que nuestra relación en nuestra casa pueda quedarse en pie. Y vuelvo y hago énfasis que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y si Cristo es el fundamento de la iglesia, debería de ser el fundamento de cada iglesia, de cada casa, de cada matrimonio. Debería de ser la fundación sabia de un hogar, de un buen matrimonio, de una buena familia. Si hay algo que el enemigo está atacando hoy en día en todos los niveles socioeconómicos, religiosos y de todos los diferentes niveles de la sociedad, es la familia, hermano. Familias se están desintegrando. Mucha gente va a las cortes de divorcio a buscar un divorcio porque ya no hicieron caminar su matrimonio, no arreglaron sus diferencias. Y a los jueces no les importa saber si usted tiene evidencia, si usted tiene fotos, si usted tiene video de infidelidad. A lo que a ellos les importa es que cada cual agarre por su lado, que se dividan las cosas que pudieron comprar o obtener durante el tiempo de matrimonio o de familia, y hasta ahí se quedó la fiesta. Lo único que en algunos casos la misma corte los manda a una cosa que le llaman ellos la reunión de mediación, donde los mandan con algún consejero. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, de todos los millones de personas que se divorciaron en el estado de California el año pasado, 65%, y esto es estadística, dijeron en las solicitudes que eran cristianos. Vuelvo y digo lo que dice la palabra de Dios: debemos de fundar nuestra relación, nuestro hogar, nuestra casa sobre Cristo. Ninguno somos perfectos, ¿verdad que sí? Y si hay alguien aquí perfecto, será de nombre. Y yo creo que no hay nadie acá perfecto, ¿verdad? Ni de nombre. Así que todos tenemos falta, todos tenemos, ¿verdad? Como dijo alguien, esqueletos que nos saquen de los closets. Todos tenemos una vida que hemos vivido, pero aquel que funda sobre el fundamento de Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 de este capítulo 7: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. Amén. Van a venir ríos, van a venir vientos contrarios, van a venir problemas, enfermedades, momentos difíciles en el asunto de finanzas, quizás en la interpretación de cosas que decimos el uno y el otro, y pueden haber problemas hasta de querer abandonar la relación. Pero dice la palabra del Señor que aquella casa no cayó, y da la explicación, dice: porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Y Cristo es la roca sólida donde podemos edificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Texto de referencia. Me gustaría que usted busque este texto de referencia, Proverbios capítulo 9 y versículo 1. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 9 y versículo 1. La sabiduría ha edificado su casa,
ha labrado sus 7 columnas. ¿Cuáles son estas 7 columnas? ¿Qué es lo que está sosteniendo tu relación? Yo quiero referirme, de acuerdo a la palabra de Dios y al estudio que he hecho de estos versículos, de 7 posibles columnas, 7 posibles columnas que pueden mantener tu casa y la mía parada. Número 1, la sabiduría de la palabra de Dios. La Biblia dice que los discípulos, los apóstoles, en la iglesia primitiva se mantenían en la doctrina de los apóstoles. Amén, hermano. Porque hay gente que no conoce nada de la palabra de Dios, porque no vienen a los estudios de la palabra de Dios. No estudian la Biblia, no la leen en sus casas. Y por eso es importante que usted y yo tomemos esta columna, la sabiduría de la palabra de Dios. Yo estoy convencido de esto. Y de 41 años que llevo en el Santo Ministerio, llevo 27 estudiando la palabra de Dios. Y todavía creo que me falta todavía mucho. Pero yo creo que el que estudia la palabra de Dios se hace sabio. El que estudia la palabra de Dios, especialmente en el libro de Proverbios, se hace sabio. La Biblia dice, gloria sea al Señor, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, hermano, y empieza a mencionar ahí los tuétanos, y dice que el Espíritu de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los proverbios, los 31 capítulos de Proverbios, se los recomiendo. Es pura sabiduría para el que quiere construir su casa en la sabiduría de la palabra de Dios. Segunda columna que puede mantener tu casa y la mía levantada: la honestidad. La honestidad contigo mismo y con otros. ¿No se ha sentido usted hablando con alguien y tú sabes que a lengua se ve que te están mintiendo? ¿Ha sentido un choque hablando con personas que no son honestos? ¿Verdad que sí? Todos los días recibimos llamadas de vendedores. Si usted tiene un teléfono celular o un teléfono en la casa, va a recibir por lo menos unas 15 llamadas a la semana que te están vendiendo desde paneles solares hasta jabones, te están vendiendo cables, te están vendiendo un montón de cosas, y la mayoría de esa gente que son vendedores no son honestos. Simplemente se aprendieron un discurso para presentar un producto que a lo mejor ni ellos mismos lo han probado. La honestidad en una relación, la honestidad en una casa, la honestidad en un matrimonio, contigo mismo y con otro, es una de las columnas que hace que una casa se quede erguida o levantada. Número 3, la tercera columna es la sinceridad. La sinceridad es prima hermana gemela de la honestidad, y la sinceridad hace todos los asuntos de la vida que funcionen mejor. Amén. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincero? La palabra sinceros o sincero viene de una palabra bien antigua que se llama sincera. ¿Okay? Había mucha mentira en el tiempo que empezaron a imprimir los billetes en los diferentes países, y allá no tenían computadoras, pero tenían las primeras máquinas que imprimían cosas, y a veces falsificaban dinero en papel, pero el que sabía mucho le acercaba el dinero a una vela, y si la vela se empezaba a derretir era que estaba bañada en una cera. Hermano, cuando usted y yo somos sinceros, el Señor nos presenta el calor del Espíritu Santo, y si usted y yo empezamos a derretirlo delante del Señor, es que no somos sinceros. Porque una persona sincero o una persona sincera es que no tiene cera. Amén. Tú lo que tú ves, eso es. Amén. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguien que tú te das cuenta en su hablar, en su mirar, que no son sinceros. Se le nota por encima la listería, la mentira, lo que no es de Dios. Pero una persona sincera, de su boca hacia afuera va a salir la verdad. Amén. Nunca te va a decir una mentira para sacar ventaja de ti. Número 4. Una columna que puede mantener tu casa y la mía levantada es la oración. La oración es sumamente importante. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses
5:17, orad sin cesar. Orar sin cesar significa orar sin parar. Pero pastor, tengo que dormir. Aún en tus sueños tú puedes estar en comunión con el Señor. ¿Sabían ustedes? Si nosotros nos llenamos del Señor, de las canciones del reino, de la palabra de Dios, aun cuando tú y yo estemos acostados en la cama, en esas locomotoras, en ese subconsciente que está aquí, va a estar fluyendo la palabra de Dios y usted y yo podemos estar orando. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños donde han sido atacados en los sueños. Si usted es un hombre o una mujer de oración, los ángeles van a salir a su defensa porque usted es una persona de oración. La oración es una columna sumamente importante en la vida de cada persona que quiere construir una casa, una relación, un matrimonio. La que sigue, en la glorificación y en la reflexión de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:10 nos enseña la reflexión de la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos cultivar en nuestras relaciones, en nuestra casa, sabor de la gloria de Dios. Amén. No sé si alguien ha entrado a tu casa y te han dicho, aquí se siente algo bonito, aquí se siente una paz. A mí me lo han dicho en mi casa. Aquí se siente una gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque allí oramos a Dios, porque allí ayunamos, porque allí leemos la palabra de Dios, porque allí cantamos las canciones del reino, porque allí estamos constantemente buscando la dirección de Dios. Amén. Y yo quiero que tu casa huela a la gloria de Dios. Amén. No que la gente entre y sienta en una atmósfera, como yo lo he sentido en algunos hogares, que he entrado en algunas casas y siento una atmósfera de pelea, de espíritu contrario, de malo, algo que está fluyendo allí, que realmente no siente la paz que debe de haber en esos hogares. Y ahí falta una columna. Gloria sea al Señor. Y si sopla los vientos contrarios, si se levanta la ola, esa casa se va, porque no hay gloria de Dios. Sexto, una columna que debe mantenerse firme en tu casa y en la mía es en un pensamiento renovado. Amén. La palabra de Dios en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 8 y 9, la Biblia dice y exhorta que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que hay virtud en ello, dice el apóstol, en eso pensar. Entonces, si tu mente estaba llena de cosas mundanas, si tu mente estaba llena de gusarapos, de cosas que no eran de Dios, empieza a llenarla con las cosas buenas de Dios, de la palabra. Pablo aconseja en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos 1 al 3, donde dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo ante el altar de Dios. Y dice que debemos de renovarnos con esa renovación espiritual. No conforméis, dice el apóstol, al pensamiento, a la onda de este mundo, hermano. Hoy en día los cristianos están compitiendo con las modas y con las cosas del mundo, y por eso tenemos tanta perdición y tanta gente que han abandonado la iglesia y se han ido a abrazar las modas del mundo. Porque, ¿por qué pasa esto? Porque no renovaron su pensamiento. Amén. ¿Sabe usted que a nuestra mente van a llegar muchas cosas negativas? Van a llegar muchas cosas malas. Pero usted puede orar inmediatamente y reprender, porque puede llegar a tu mente, pero si de tu mente pasan a tu corazón, es muy seguro que vas a ejecutar lo que el diablo puso en tu mente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todos nosotros vamos a ser tentados, van a venir pensamientos inicuos, pensamientos negativos, pero depende de ti y de mí si lo queremos hacer una realidad. El reformador Martín Lutero decía durante los años de la Reforma, por allá en el siglo XV, decía Martín Lutero que era imposible evitar que las aves vuelan sobre la cúpula de una iglesia, pero sí es posible evitar que hagan nido en ella. ¿Te das cuenta? Entonces no dejes que nada del mundo que llega a tu mente vaya a hacer nido en tu mente.
en el nombre de Cristo, repréndelo en el nombre de Jesús. Y empieza a cantar y empieza a adorar al Señor y empieza a llevar esa mente cautiva a la voluntad de Dios. Amén. Porque si tú alimentas lo negativo que llega a tu mente, mira, tu casa cuando sople el viento contrario se va a caer. Finalmente, una columna necesaria en la vida de cada uno de nuestros hogares es el amor agape. Amén. El amor agape es el amor de Dios. Y quizás